Hola, ¿qué tal todos? Este, esta es la muestra del proyecto número 3 de algoritmos y programación básica de la Universidad del Valle de Guatemala por parte de Iván López, Roberto Murillo y Carlos Morales. Muy bien, ya teniendo los conocimientos previos acerca del proyecto número 1 y número 2 de esta materia, ya sabremos cómo utilizar el compilador Python. Ahora, como sabíamos, empezaremos un programa inicializando el Wii de Python y dando control N para un nuevo archivo. Pero nosotros ya tenemos listo nuestro proyecto, entonces les mostraremos desde el proyecto terminado cómo funcionará. Le damos Edit with Idle para abrir el programa fuente. Lo maximizaré. Bien. Como podrán ver, nuestro programa está diseñado para tomar los resultados de encuestas que se encuentran dentro de archivos externos. Nosotros haríamos encuestas en la universidad a todas las personas que nos convengan y mostraremos los resultados de la cantidad de respuestas dentro de un archivo de texto de WordPad. Entonces, nosotros lo importaremos con la subordinación open encuestas.txt. Encuestas.txt es el nombre del archivo. Esto lo asignaremos a la variable AR que utilizaremos después dentro de la función opdata. Empecemos con la función. La función opdata guarda los archivos que se obtienen desde el archivo y tomará tres parámetros que nos servirán, ¿de acuerdo? Entonces, línea igual a r.readline lee la primera línea del archivo, que es AR. El archivo estará asignado a la variable AR, entonces lo podemos subordinar a las funciones de Python. Después se utilizará el append, que servirá para listar las preguntas dentro de las líneas que se leyeron. Seguido utilizaremos un ciclo for in que empieza en 0 y termina en el número de opciones que tiene la pregunta. For in range NOP, que es la pregunta, la cantidad de opciones, que era un parámetro de nuestra función, y se irá guardando dentro de la lista con el dato, que era otro parámetro, serán los datos que se irán guardando dentro de la lista. Esto será de una manera numérica. Entonces aquí tenemos la variable AR y comenzamos a iniciar listas para que los datos de hombres y mujeres se vayan agregando. Datos hombres, datos mujeres. Después iniciamos otras listas con las preguntas para hombres y mujeres. En este caso mujeres y hombres, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, cuando se elija si se quiere los datos de hombres o de mujeres, se irán leyendo los datos de acuerdo a las líneas del archivo y lo guarda en cadenas, en listas. Bien. Entonces, los datos de mujeres serán agregados a otra lista subordinado a la variable datMujeres, que era una lista. Entonces utilizaremos append a la lista vacía. Y el append es un método de listas que irá agregando valores al final de cada lista. Nosotros utilizamos un ejemplo de encuesta que será acerca de si los alumnos de la universidad fuman y por qué. Entonces iremos agregando los datos hacia las respuestas de esas preguntas. Recuerden que eran valores numéricos dentro de la función. Y esto será de cada pregunta. La función del programa al final será de graficar todos estos resultados que obtuvimos al hacer las encuestas.
Entonces, aquí tenemos el ejemplo de cada pregunta que tiene nuestra encuesta. Veremos que en el archivo de texto se irán tomando los datos numéricos. Al final de leer los datos del archivo y de elegir qué pregunta se quiere graficar, cerramos el archivo. Bueno, entonces aquí comienzan los datos de las preguntas. Utilizamos algunos ciclos que se detiene cuando el usuario no elija uno. Entonces, pregunta, ¿con qué datos hacer la gráfica? Datos de hombres 1, datos de mujeres 2. Después de hacer esa pregunta, preguntará si se quiere seguir con la elección, ¿de acuerdo? Entonces aquí está. Entonces veremos que se inicializa un contador que se llamará YA. Mientras YA sea igual a 0, se imprimirá estas cadenas. Entonces aquí está el raw input para que el usuario ingrese la respuesta. IGP es 1, 2, 3, 4, 5, 6, que será la cantidad de preguntas que tendrá nuestras variables, ¿de acuerdo? GP es la variable que se irá asignando en la estructura if or, que hemos visto cómo se utiliza en el proyecto número 2. ¿De acuerdo? Entonces en esta parte, dentro del mismo ciclo de elección, usaremos las gráficas. Las gráficas que obtendremos desde el módulo Pylab que llamamos desde el principio del programa. Justo aquí. Desde Pylab, importar todas las funciones del módulo. Bien, entonces utilizamos nombres que tiene Pylab. Figure, por ejemplo. Usamos xLocations, bar porque queremos una gráfica de barras. Y otros nombres. Finalmente mostramos las gráficas cada vez que se tome una lección. Y terminaremos esta repetición con la variable A0, que pedirá el número 1 para regresar a la repetición desde el principio, o si se ingresa cualquier otro valor en este caso, pues terminar el programa. Entonces correremos nuestro programa. Nos mostraré cómo funciona. Tenemos la primera pregunta, gracias a la primera repetición, en la cual las variables se han tomado por la función a obtener datos. Bueno, yo quiero los datos de las mujeres. Quiero saber en qué carrera estudian. Como ven, aquí me mostró una gráfica que nos muestran que entre 20 y 25 personas ciencias y humanidades y casi 100 personas en ingeniería en la universidad. ¿Por qué sucede esto? Si no metimos ningún dato para esto. Entonces les voy a mostrar desde dónde toman los datos. Aquí está. Este es un archivo de texto, el cual el programa iba leyendo por medio de listas y por medio de la función open de Python. Iba leyendo los datos numéricos, que en este caso son datos enteros, que iba respondiendo cada pregunta. Como podían ver, se iba leyendo línea por línea, dependiendo de la selección que se tomara. Bien, en este caso, utilizamos la primera pregunta. Como pueden ver, eran 24 y 95, justo como nos lo muestra la gráfica. Y así será con cualquier pregunta que tomemos. Sí, si deseo volver a graficar. Entonces, me equivoqué de valor, entonces me muestra que aquí hay un error y que no existe esa opción. Entonces yo quiero la gráfica de hombres acerca de la tercera pregunta. ¿Fuma por estrés académico? ¿Sí o no?
Y aquí está la gráfica. Y así será hasta que uno desee terminar el programa. Bueno, entonces yo elijo cualquier otro valor y termino el programa sin ningún problema. Bueno, entonces eso es todo. Muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta la pueden hacer por medio de la wiki, comentando. Y eso es todo. Muchas gracias.